Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos los mejores planes de salud pensados para cada necesidad y con cobertura en todo el país. La familia es todo. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Mi nombre es Rodrigo Arija, soy director de Manifesto, una empresa de desarrollo de software migrada a agencia digital en los últimos años, ya con 20 años en el mercado, que atendemos a todo tipo de clientes, medianas, pequeñas y grandes empresas, como así también otras agencias. Bueno, respecto al tipo de clientes que nos llegan, tenemos de lo más variado, empezando por clientes que ya tienen un conocimiento del mundo digital, están muy claros con su necesidad. Generalmente son clientes que están planificando su transformación a digital, o sea, empresas que por ahí no tenían presencia online y están llegando al medio digital, por lo cual hay mucha necesidad y mucho incentivo. Tenemos otro tipo de cliente que por ahí es muy difícil trasladarle la necesidad del mundo digital, por ahí es un poco más paulatino el cambio de lo analógico a lo digital. Y por último tenemos clientes que ya son más relacionados con agencias o grandes empresas en donde la necesidad digital es primordial. Es más, ya es tipos de clientes que han relegado la presencia del mundo analógico para apuntar completamente su esfuerzo al mundo digital. Y bueno, en esos casos ya no es necesario un convencimiento de la necesidad, sino es más trabajar directamente en la estrategia digital. Eso es más o menos el escenario de nuestros clientes. Obviamente que hay una gran cantidad de grises en nuestros tipos de clientes, ¿no es cierto?, entre esos tres segmentos. Bueno, hoy por hoy el mercado es súper competitivo, por lo cual ya la necesidad de la presencia digital es más bien integral. Hace unos años, ya no podemos hablar de años porque cada vez más rápido, pero hace un tiempo atrás la única necesidad era a lo mejor tener un sitio web o tener un fanpage por otro lado, como para tener un poco de actividad digital. Hoy la necesidad es sí o sí integral, digamos. Una empresa tiene que tener su sitio web corporativo por una cuestión ya más corporativa, una cuestión ya de respaldo, aparte que es el canal de comunicación sobre la cual la empresa tiene el poder absoluto. El dueño del sitio web es la misma empresa. De todas formas, también es imperativo la presencia en redes digitales. Por ejemplo, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, y ciertas redes más específicas de acuerdo a cada tipo de empresa. LinkedIn, por ejemplo, para el mundo corporativo. La necesidad de la presencia en estos medios de redes es más que nada traccionar otro tipo de público con un objetivo final que sería la visita del sitio web o el objetivo de conversión que se plantee la empresa, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos la idea general es tener presencia en todas las redes para obviamente convertir todo ese tráfico comunicacional en una consulta básicamente en el sitio web o en una compra en un e-commerce. En todos los casos los canales son complementarios, ¿no es cierto? Además que hay un tema muy importante, que el público es diferente. El público de Facebook es completamente diferente al público de Twitter o al público que viene al sitio web por el boca en boca.
o el público que traemos por acciones puntuales de pauta, por ejemplo, pauta en AdWords. Entonces cada público es completamente diferente y complementario. Muchas veces se habla que Facebook es mucho más masivo, pero el público es de menor calidad desde el punto de vista de una conversión, de nuevo llámese una compra o una consulta. Twitter por ahí es un poco más efectivo, aunque nosotros en Córdoba más que nada no es tan popular, en Buenos Aires es un poco mejor, en el resto del mundo por ahí un poco más popular Twitter. En nuestro segmento generalmente es Facebook el fuerte, pero de nuevo todas las redes son complementarias, todos los canales de comunicación son complementarios para tener el escenario del público objetivo y convertir en nuestro sitio web o en nuestro e-commerce para ya sea generar un prospecto de cliente o ejecutar una compra directamente en el e-commerce. Después cada red, cada canal de comunicación tendrá su alcance residual, tendrá su alcance viral y tiene como una vida propia, pero en lo que es una estrategia de comunicación digital siempre se trabaja en todos los medios de comunicación complementarios. Bueno, en el caso de iniciar, digamos, un usuario novel en esto de lo que es digital, que quiera generar su sitio web, empezar con su presencia, no debe ser lamentablemente, sino menos mal que hoy la vara es alta, digamos. Hace unos años por ahí con tener un sitio web era suficiente, hoy ya los estándares son tan altos y no tan solo los estándares son altos, sino que hay tanta competencia y los competidores también están haciendo las cosas bien. Entonces ahí es donde hablamos que la vara es alta. Hoy por hoy, para empezar, necesitas un sitio web que sea responsive, o sea que puedas acceder desde dispositivos móviles, desde tablet, desde una Smart TV, desde tu notebook o desde tu estación de trabajo, de escritorio en tu oficina, digamos. Cambió mucho ese escenario en Argentina. Nosotros antes teníamos, cuando hablo de antes no hablo de mucho tiempo atrás, teníamos principalmente accesos desde dispositivos de escritorio, o sea, desde una computadora, una PC común. Hoy el primer acceso, digamos, a un sitio web ya está siendo casi un 70% del dispositivo móvil. Eso no significa que después la toma de decisión se haga en un dispositivo de escritorio, pero el primer acceso es desde el dispositivo móvil, entonces es muy importante que el sitio web sea accesible. Hoy hablamos de accesibilidad no tan solo con alguna persona con una discapacidad, por ejemplo, que el sitio web sea accesible para personas con una discapacidad visual, sino que ya hablamos que la accesibilidad incluye a todos. O sea, entonces un sitio web tiene que ser principalmente accesible. Después ya empezamos a hablar de cuestiones estéticas, cuestiones de diseño que no hacen puramente la necesidad técnica que es esta, que sea accesible para todos. Llámese un sitio web, un e-commerce o lo que sea en lo que es presencia digital. Bueno, esa es una buena pregunta. El principal diferencial es obviamente trabajar con un desarrollo a medida, con una empresa, con una agencia digital, versus trabajar con un template o alguna de estos sitios que hacen tu sitio web automáticamente rápido y gratis. Es básicamente cuál va a ser tu objetivo y cuál va a ser tu necesidad del sitio web. Haciendo un sitio web, por ejemplo con nosotros, se hace un análisis integral de todo, o sea, desde al momento que nosotros empezamos a diseñar, por ejemplo, un sitio web, hay un montón de etapas invisibles previas, llámese relevamientos, análisis de información, generación del contenido acorde al cliente y al público objetivo donde va a ir ese sitio web. Hay etapas de diseño de usabilidad que tienen que ver con cuestiones de uso, qué sé yo, desde la posición de dónde va a estar un botón en un dispositivo móvil para que
no tengas que soltar el celular para hacer clic en ese botón y llegar con el dedo hasta cuestiones inherentes a contenido, a posicionamiento y demás, que se hacen completamente a medida. Después tenés el diseño, el seguimiento, la construcción del sitio es directamente relacionado a un análisis previo. Trabajando con uno de estos sistemas, yo no estoy diciendo que sea malo porque cada uno tendrá su necesidad, pero la única necesidad que vas a cubrir es la presencia online, simplemente, no la eficiencia en el contenido, la eficiencia del alcance en la comunicación, ya que básicamente vas a tener un sitio web que pueden tener 50 personas diferentes exactamente iguales, lo único que va a cambiar es el logo. No hay una jerarquía en la comunicación, no hay jerarquía en contenidos y demás. Esa es la principal razón con este tipo de soluciones gratis. Eso no significa que puedas usar soluciones gratis de forma profesional. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchas tecnologías open source, que significa que son gratuitas, con un desarrollo a medida profesional. Llámese WordPress, nosotros trabajamos muchos sitios en WordPress, en donde el motor y la plataforma es gratis. Eso tiene un beneficio en lo que es el costo, porque todo lo que sea de la plataforma ya se lo heredamos al cliente, y se hace un desarrollo a medida de lo que se llama frontend, que es la cara visible de esa plataforma. Entonces hacemos un desarrollo a medida para un cliente determinado sobre una plataforma gratis. Lo mismo pasa con e-commerce. E-commerce ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Antes vos tenías la posibilidad de hacer, cuando trabajabas con un e-commerce, desarrollar un e-commerce a medida. Hoy eso ya no es válido. Es más, nosotros hace años que no desarrollamos un e-commerce a medida porque las plataformas open source que existen son súper poderosa, hay muchísima gente por detrás trabajando y sería necio no aceptar que en ese caso no hay que inventar la rueda, sino que usemos la rueda que ya existe y la adaptamos a nuestro vehículo. En lo que es plataforma e-commerce, nosotros trabajamos Magento y PrestaShop, que son las dos plataformas de e-commerce más populares y más conocidas, en donde de la misma manera se trabaja con un núcleo, se trabaja con un backend, se trabaja con una estructura de la plataforma que ya existe, con todos estos beneficios, y se desarrolla a medida el frontend, que es lo que ve el usuario final acorde a la comunicación de la empresa, a los objetivos de la empresa. Eso es una combinación que ha sido muy buena y es muy eficiente en los últimos años al utilizar tecnologías y plataformas open source, pero con una customización y un desarrollo a medida del cliente en lo que es el frontend. Bueno, empezamos hace 20 años ya, un tiempito bastante grande en lo que es tecnología. En esos 20 años nos hemos tenido que reinventar muchas veces, no tan solo por cuestiones de país, cuestiones de economía, sino también por cuestiones tecnológicas y por cuestiones de comportamiento de nuestros clientes, nuestros usuarios, cómo cambió la costumbre, ¿no es cierto? Empezamos hace 20 años, primero empezamos como tradicional y rápidamente migramos a digital. En aquella época hacíamos lo que era CD interactivos y kioscos interactivos, estamos hablando de ya por el año 98, en donde las empresas le entregaban a sus prospectos de cliente un CD, no sé si recuerdan, unos CD chiquitos o unos CD card que se llamaban, en donde estaba la presentación de la empresa. O sea, estamos hablando de que vos tenés que recibir un CD y ponerlo en tu computadora para ver la presentación de tu empresa. Fue un momento de transición medio raro porque desde el punto de vista de accesibilidad y usabilidad, eso va contra todo lo que manejamos hoy. Se supone que las cosas tienen que estar al alcance de la mano. Imagínate todos los pasos que había que cubrir para poder ver esta presentación de la empresa. Yo creo que por esa misma razón tuvo una vida útil corta, porque era novedoso que una empresa tuviese un CD interactivo, pero en la práctica pocos lo veían y pocos generaban negocios por ese lado. Después
fue la época de los kioscos interactivos, en donde en los puntos de venta tenías una pantalla con touchscreen con alguna acción promocional o algún juego, o bien en las terminales de autoconsultas en lo que es turismo, y después se empezó a imponer lo que era web. En aquella época hacer una web era inventar algo. Cada persona que hacía una web inventaba la web per se. No había ningún lineamiento, no había absolutamente ninguna guía. Era la época de oro de una tecnología que se llamaba Flash, en donde todo el mundo hacía todo con mucha animación, mucho color, mucho sonido, y quedaba muy detrás de la comunicación. Obviamente ese era el momento de esa tecnología. Yo hacía una página web que era un barco, y si cliqueaba en la ventana del barco teníamos el contenido de quiénes somos, y si cliqueaba en la vela del barco tenía nuestro servicio. Algo que era bastante loco porque nadie le decía cliquea acá que es donde vas a tener contenido, entonces la gente tenía que adivinar dónde estaban las cosas. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio fue con la aparición del estándar, o del inicio del deseo de la aparición del estándar. Cuando hablamos de estándar hablamos de que todos hablemos un mismo idioma, que todos tengamos los mismos criterios, empezando por los navegadores. Hay una organización que se llama W3C, que es World Wide Web Consortium, que es la unión entre Mozilla, Chrome, Microsoft y demás, y múltiples empresas. Microsoft en realidad hacia el final se sumó, en donde se estableció un criterio común. Ese fue el inicio de lo que se habló de HTML, HTML5, CSS3, en donde finalmente se estableció una guía para que todos hablásemos un mismo lenguaje comunicacional, para decir que bueno, el menú de la página va a estar siempre en la misma ubicación. Entonces a cualquier sitio web que entres vas a encontrar los elementos de una forma instintiva sin tener que andar buscándolo. Obviamente que esto no fue planificado, sino que fue una necesidad. Antes, cuando las páginas eran en Flash, vos entrabas a pocas web. Después, cuando se transforma en una herramienta de uso continuo, es donde ya se tiene que hacer eficiente lo que es la navegación. Eso ha avanzado exponencialmente. Hoy estamos muy estables, hoy tenemos un estándar muy marcado y muy eficiente en lo que es el desarrollo. Las últimas tecnologías nos hacen que vos haces un sitio web y que ya sabes que va a funcionar en todos los navegadores, que va a funcionar en todos los dispositivos, sin tener que andar haciendo inventos para que funcionen todos los dispositivos. Esos fueron principalmente los tres cambios grosos en los últimos años, o sea, desde el inicio de la web, la desaparición del Flash, el inicio del estándar, y en los últimos 8 o 10 años fue sumarle lo que es el marketing digital, que es no tan solo tener un sitio web por tenerlo para que entren a chequear tu dirección postal o tu teléfono, sino trabajar en un canal de comunicación integral en donde el contenido es una de las estrellas en todo eso. Entonces está por un lado la tecnología, el desarrollo de un sitio web, y está todo lo otro relacionado a tecnología, que tiene que ver con estrategias de marketing, planificación de contenidos, planificación de pauta y un montón de áreas que nacieron relacionadas al sitio web, ¿no es cierto? Que de nuevo, como dije antes, hoy son complementarias y no son independientes en el escenario global. Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.